La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda. Ella es de origen coahuilense, nació en Saltillo y radica en Colima desde temprana edad. Tiene la maestría en Historia Regional por la Universidad de Colima y se ha desarrollado en el campo de la química, del laboratorio, de los análisis médicos, además de desarrollar estudios de agricultura, de productividad en el campo y demás. Es socio fundador de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, pero además ha escrito capítulos diversos sobre temática varia en periódicos como el Diario de Colima, como El Comentario, como El Ecos de la Costa, entre otros. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda hoy nos habla aquí en Haciendo Historia de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Haciendo Historia, un programa para ustedes. Me presento Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda. Les voy a hablar de agricultura, un tema que parece árido porque hay que arar la tierra, pero que es un tema muy interesante. En Colima sale uno al campo y el paisaje colimense inmediatamente plantea una pregunta: ¿de dónde son todos estos cultivos? Entonces va uno viendo que muchísimos de los cultivos, por no decir todos los cultivos en Colima, no son americanos en general. Quiero hacer aquí una especie de paréntesis en cuanto a la agricultura, para explicar algo. La sedentarización nos llevó a la agricultura, o más bien, la agricultura nos lleva a la sedentarización. El hombre, la humanidad, tuvo que sentarse en un sitio mientras sembraba y cosechaba. Cuando era un cazador, iba nómada en pos de las ganado, en pos de los animales, fueran los mamuts en tiempos muy antiguos, o más adelante, por ejemplo, el toro, que de allí heredamos las corridas de toro, de la cacería del toro para comer, y había varias reglas del juego en esa cacería. No se podían cazar hembras, se cazaban machos. Por eso es el toro, la fiesta del toro, porque es el que se cazaba, no la vaca, no la hembra. ¿Por qué? Porque la hembra sirve para reproducirse. En términos pecuarios, un macho, un toro semental, es suficiente para 50 vacas. Entonces, pero conforme fueron desarrollando la agricultura, se dan dos cosas muy importantes. Uno, ya la dije, el asentarse en ciertos puntos para sembrar, cosechar, guardar la cosecha, etc. Pero también esto va a dar nacimiento a la civilización, porque tuvieron que observar los cambios climáticos. Fueron estos cambios y cómo nacen las plantas, cuándo nacen las plantas, cómo se reproducen, es fruto de la observación continua del ser humano, y esto los lleva a también ver cómo se dan estos ciclos de lluvias, de secas, de invierno, que obviamente en Colima nuestro invierno es un paraíso, pero si viajamos más al norte, sobre todo ya en la frontera, pues el invierno es bastante duro. Sencillamente aquí en el volcán pues tenemos las intensas nevadas. Acabamos de ver el volcán nevado como pocas veces, pero depende de la altitud y de la latitud. Entonces Colima es una tierra beneficiada por la mano de Dios. Decía, van creando estos ciclos y van aprendiendo a computarizar el tiempo. Y conforme a ese tiempo se inician festejos, se forman todas las creencias religiosas y se van formando los cimientos de las civilizaciones, que son muy interesantes dependiendo de qué cultura vayamos a ver. Bien, vuelvo a la agricultura y vuelvo al pasaje colimense.
Si viajamos hacia el norte de Colima, vamos a encontrar la cosecha de caña. Quizá hayan visto bajar los camiones cañeros que cuando vienen en bajada parecen muchachos con peinado moderno, con todas las cañas paradas así. Si vemos, entonces la caña no es americana. La caña llega desde Mesoamérica, desde Mesopotamia, llega a España. Hernán Cortés la trae a México. Primero llega, desde luego, al archipiélago y luego ya llega a México. Entonces, la caña de azúcar viene desde Mesopotamia, no es originaria de México. Ese es el primero que topa uno. Pero si bajamos hacia el sur y conforme bajemos, vamos a encontrar frutos muy distintos. El plátano, el cocotero, el mango, todos esos proceden de la India. Y por ejemplo, pues el coco, Cocos nuncifera, viene de la región de las islas Filipinas, cerca de la India. El mango viene de la India y su nombre científico es Mangifera indicus. ¿Por qué? Porque procede de la India. El nombre no se lo pusieron aquí, el nombre científico, ya venía con el nombre puesto, mango. Luego tenemos el limón, que también viene de la región arábiga y de la India. Entonces, esos tres frutos tan importantes en la agricultura de Colima, como son el cocotero, con toda la cultura que implica el desarrollo del cocotero, como es, por ejemplo, la copra. La palabra copra precisamente viene del oriente cercano, no es una palabra española. Tuba es otra palabra que también viene, se supone que es filipino. Entonces vamos teniendo, además del fruto, toda una cultura que trae con él. Lo que es la extracción de la tuba, lo que es el tejido de la palapa, lo que es el pajarete, que le dicen pajarete, todo esto viene desde allá. Incluso las chinas. Quizá han oído hablar de las chinas. No se refiere a las mujeres, se refiere a ese tejido de palapa, del tejido de la palma, que se va haciendo como impermeable. Esas se llaman chinas, también vienen de allá. Entonces, habría que ver hasta dónde, yo digo que nuestra cultura es mestiza, pero hasta dónde estamos mestizados y no nos damos cuenta o no nos percatamos de ese tremendo mestizaje. Decía del coco, el limón también llega. Ese tiene otro punto de interés. El limón, como muchos cítricos, viene desde la región arábiga, lo mismo que o de Asia, y viene también la naranja, viene la toronja, la lima, y algo que no se ha dicho casi, y es una pregunta: ¿por qué los españoles no se enfermaban de escorbuto? El escorbuto es una enfermedad que se produce por falta de vitamina C y no se producía escorbuto. ¿Por qué? Porque los árabes ya les habían enseñado que cuando se navega con frutos cítricos no te da escorbuto, porque ahí llevas la vitamina C. Y aprendieron también de los árabes a que a donde llegaban sembraban los cítricos. Entonces, por eso en la zona de Veracruz hasta Florida encontramos naranja. En Chile, en la zona de Tucumán, curiosamente casi Tecomán, encontramos otro tipo de limón. Aquí en Colima, para 1600 ya había limoneras. Hay el registro en la bitácora de un pirata que recoge limones porque aprendieron primero los españoles de los árabes y luego ellos, los ingleses, holandeses, franceses, aprendieron de los españoles la importancia de llevar cítricos. Y no nomás nos produce la vitamina C el limón, nos aporta muchísimas otras sustancias. Aquí sabemos, incluso está la Feria del Limón en Tecomán, sabemos que el limón es una industria que nos aporta un ácido y nos aporta un aceite esencial muy importante. No sé si sepan, la Coca-Cola lleva aceite esencial
de limón. Es uno de los saborizantes que tiene. Entonces, sí es toda una industria que obviamente tiene problemas, pero se ha desarrollado a partir de aquello. Entonces, tampoco el limón es de Colima. El plátano. El plátano llega desde Tabasco. A Colima llega desde Tabasco. Pero es posible que otras variedades hayan llegado de Filipinas. Sabemos que el mango y el coco llegaron de Filipinas. Perfectamente está registrado en qué nave venían y quién las trajo. Mientras que el plátano, se tiene noticia del plátano más comercial, que le llamamos Roatán, Gros Michel, plátano tabasco, tiene todos esos nombres. Ahorita también le llaman enano, pero ese es el Roatán. El plátano tabasco, que lo van a traer en 1908, cuando llegue el tren a Colima, llegan las cabezas de plátano aquí. El plátano ponen que se da por semilla. Lo he visto en TikToks y cosas de esas. No, el plátano no se reproduce por semilla. El plátano se reproduce por lo que llaman la cabeza, una como plantita que empieza a salir de la otra planta. Y no es un árbol, es un vegetal. Y parece ser que viene desde la época antediluviana. El plátano, su nombre es musa. El ratán es la musa paradisiaca, pero hay variedades de la musa. Musa con S y con doble S. Así lo categorizaron científicamente. Entonces, ni la caña, ni el limón, ni el plátano, ni el coco son americanos. ¿Qué otro producto hay en Colima? ¿Y qué otro producto consumimos en Colima que no es de aquí? Por supuesto el trigo, pero el trigo no se cultiva en Colima. Se cultiva, necesita tierras más al norte. Pero sí hay otros frutos como la guayaba, tampoco es de América. Sin embargo, démosle la vuelta al mundo, porque estamos hablando de la globalización agrícola, que a alguien le puso el título, no digo el autor porque no lo recuerdo, cuando el mundo se completó. Porque vinieron cultivos de otras partes y se llevaron cultivos de aquí. Entonces, por ejemplo, el jitomate se fue de aquí. Indebidamente le llaman tomate, porque el tomate es el verde que tiene cascarita. El jitomate, la palabra ji quiere decir que no tiene cáscara, que está desnudo, sin piel. Se llevan el jitomate y ahora ¿quién se imagina una pizza italiana sin jitomate o sin una salsa de jitomate? Hay otro cultivo que se fue de aquí, el maíz. El maíz también se va de América y de él tenemos unos datos muy interesantes. En Europa se empezó a cosechar maíz y lo consumía preferentemente la gente pobre, la gente que no tenía muchos medios de subsistencia, y empezó a enfermarse de pelagra y pensaban que se enfermaban de pelagra porque eran pobres. No, se enfermaban de pelagra porque consumían maíz. Un médico español descubre esto y dice, ¿pero por qué? Si en América han consumido maíz por siglos y no se enferman de pelagra. Busca la explicación y la encuentra. Porque el maíz aquí lo nixtamalizamos. Al cocer el maíz nixtamalizado, rompemos una cutícula y aprovechamos las vitaminas B del maíz. Y así como se fueron, vinieron cultivos. Y esto nos va a dar esa globalización agrícola, por lo que gozamos de frutos originarios de los 5 continentes, tanto aquí como en los otros continentes. Agradezco la atención y obviamente que de esto quedó mucho, mucho en el tintero, o en la computadora, como ustedes le quieran decir. Muchas gracias.